Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días para todos. Sean bienvenidos a la Santa Misa de este día. Hoy vamos a comenzar esta celebración, esta escuela de Biblia que vamos a tener, meditando el Evangelio de hoy. Las parejas que vienen al taller matrimonial, vamos a iniciar este taller también con la Santa Eucaristía. Hermanitos, hoy el Evangelio está tomado de San Lucas capítulo 15, versículo 1. Y es la historia del hijo. ¿El hijo? ¿Qué significa hijo pródigo? El hijo que se descarrió y volvió donde su padre y el padre lo perdonó. El hijo pródigo. San Lucas capítulo 15, versículo 1 y siguiente. ¿Por qué Jesucristo llegó a decir esta parábola? ¿Por qué Jesucristo llegó a dar un ejemplo de que había un padre que amaba a su hijo que había pecado? Levanten la mano los que son padres aquí, padre o madre. A ver, papá o mamá, bajen la mano. Si su hijo se porta bien, ¿ustedes lo aman? ¿Sí o no? Sí. Bueno, no me convence. Si su hijo se porta bien, ¿ustedes lo aman? Sí. Sí. Si el hijo es obediente, ¿ustedes lo aman? Sí. Si el hijo está gordito, ¿ustedes lo aman? Sí. Sí. Si está flaquito, ¿ustedes lo aman? Sí. Si está enfermo, ¿lo aman? Sí. Y si se porta mal, ¿ustedes lo aman? Sí. El padre siempre ama al hijo. Siempre lo ama. Eso nos enseña la parábola del hijo pródigo. Que para un papá es muy difícil ver los defectos del hijo. Y si ve los defectos del hijo, se hace el de la vista gorda, como que yo no lo vi. Lo regaña, lo corrige, le llama la atención. Pero si el pelado se sigue portando mal, igual lo sigue amando. Y si el pelado llega y dice, me voy de la casa, le dice el papá, por aquí que más derecho, le abre la puerta. Y vuelvo a la casa, siga adelante, que está su casa. Ese es mi hijo. Y si llega a morir el hijo, ¿el padre llora o no llora? Claro que sí. Se siente triste, se decae. Y si el hijo se portó mal, como los niños, ustedes no, los que no vinieron, se está portando mal, es un grosero, es un altanero, se va de la casa, pone la tía, pone la mujer, se va para otro lado y pasan los años y después el hijo regresa arrepentido, dolido y regresa a la casa, el papá y la mamá lo reciben, ¿sí o no? De eso se trata el Evangelio de hoy. Que había un hijo que agarró su fortuna, su dinero, todo lo que tenía y se fue, se apartó. ¿A dónde se fue? A gastarse la fortuna con vicios, con pecado. Pero cuando regresó, el papá lo recibió de los brazos abiertos. Ese padre es Dios y esos hijos somos nosotros. ¿Acaso dentro de la comunidad no hay personas que le guste el michecito? Sí. ¿Que le guste el cigarro? Sí. ¿Que le guste el chimón? ¿No hay hijos que viven en concubinato? ¿Que viven en adulterio? ¿No hay dentro de la comunidad hijos de Dios que roban, que matan, que destruyen? Sí lo hay. Pregunto, ¿y porque vivan de esa manera Dios los deja de amar? No. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que esas personas cambien de conducta para que tengan vida. A eso nos invita la palabra de Dios. ¿Cuál es ese defecto que ustedes y yo tenemos? Vamos a ver. Mire, San Lucas capítulo 15, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Repítalo de nuevo. Se acercaban a Jesús, ¿quién? Oigan. Los publicanos. Los publicanos. Y los pecadores. Y los pecadores.
¿ustedes saben a quién se acercaban ellos? A Jesús. La primera enseñanza que nos da el Evangelio de hoy es que ustedes y yo, que somos pecadores, debemos acercarnos ¿a quién? A Jesús. No podemos acercarnos a Jesús. ¿Usted no ha visto que hay gente que dice, es que yo soy tan pecador que el día que entre a la iglesia se va a caer? ¿Se va a quemar? Yo soy muy pecador, yo cometí un pecado mucho de lo malo. A Jesús se acercaban los publicanos y los pecadores. ¿A qué? Oigan, ¿a qué se acercaban a Jesús? Oigan. Para escucharlo. ¿Para qué? Para escucharlo. Entonces la palabra de Dios nos enseña que ustedes y yo somos esos publicanos, esos pecadores que debemos acercarnos a Jesús para escucharlo. ¿Y cómo podemos escuchar a Dios? A través de su palabra. Mira, ahorita que está de moda el WhatsApp, el Telegram, las redes sociales, ahorita que están de moda. Supongamos que su mamá o su papá se vaya para otro país. ¿Para dónde? ¿Para otro país? Para Cuba. Supongamos. Se fue para Cuba. Se fue a trabajar por la situación en Venezuela. Y desde allá de Cuba agarra el celular y le dice la mamá al hijo, hijo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y le dice el hijo a la hija, bien mami, excelente. Excelente. Pero resulta que la hermana mayor vio que ese hijo se está portando mal. Y llegó esa madrugada a las 3 de la mañana y borracho y tomado. Y la mamá recibió un mensaje del hijo de la hija mayor y le dijo, mire, su hijo querido, el consentido, el Toñeco, se portó mal. Llegó a las 4 de la mañana, prendido, borracho, y que casi no me podía parar. Dígale algo. Y agarra a la mamá el guasaguasa y le manda una nota de voz. Hijo querido, me he enterado que llegó borracho, tomado en la madrugada. Y también me enteré de esto. Pregunto. ¿El hijo escuchó la palabra del papá o de la mamá? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué escuchó? Un regaño, una corrección. Si el hijo hace caso o no hace caso, eso es problema de él. Pero el papá, la mamá le hicieron una corrección desde por allá de otro país. ¿Cuál fue el medio por el cual el hijo recibió la corrección? ¿Cuál fue el instrumento? El guasaguasa, el teléfono. Ahora, ¿cómo Dios nos corrige a nosotros los hijos? De la misma manera. ¿Cuál es el medio, el instrumento que Dios utiliza para corregirnos a nosotros? La palabra de Dios. Si los hijos hacen caso o no hacen caso, cuando nos muramos le vamos a entregar cuentas a Dios. Los publicanos y los pecadores se acercaban a escuchar la palabra de Dios. Ustedes y yo debemos acercarnos ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Pero resulta que hay un problema. Siempre hay chismosos en todos lados. Ahí también habían chismosos. Miren lo que viene. Por lo cual los fariseos. ¿Los qué? Fariseos. Miren los chismosos. Los fariseos y los escribas murmuraban entre sí. Murmuraban y hablaban entre sí. ¿Qué decían? Oiga. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces: este recibe los publicanos y los pecadores y come con ellos. ¿Cuáles son esos fariseos? ¿Cuáles son esos escribas modernos que van a criticar a una persona cuando se acerca a oír la palabra de Dios? Aquellos que dicen, es que en la iglesia hay una cuerda de hipócritas. ¿Lo han escuchado? Es que en la iglesia hay una parranda de pecadores. Es que en la iglesia, a mí me da risa allá en Santa Rosa. Me mandan WhatsApp y mensajes y todo, y llamadas, y me dicen, la gente que trabaja con usted son unos criticones, son unos chismosos, son unos borrachos, son unos sinvergüenzas. Así lo dicen.
La gente que trabaja conmigo vino hoy, ustedes la están viendo, ¿o no la vieron? Abriendo huecos para hacer la olla solidaria. Ahí están, picando al niño. A ver, levanten la mano los jóvenes. Muestren la Biblia. ¿Trajeron Biblia? Levanten la Biblia los jóvenes que trajeron Biblia. Los que trajeron el cuaderno para la enseñanza. A ver, levántelo, a ver. Ahí está la gente que trabaja conmigo. Ahí está. Oye, siempre habrán personas fariseas que quieran señalarnos, apuntarnos y criticarnos. Y dirán de nosotros cualquier barbaridad. Fariseo. Pero es que los que van a la iglesia deberían ser santos. Pues no, los santos están en el cielo y los beatificaron después de llevar una vida de santidad. Nosotros nos declaramos y somos pecadores, buscamos la santidad, no somos perfectos. Toda persona que critique, toda persona que señale, toda persona que apunte a los que trabajan en la iglesia son unos fariseos. Y fariseos hay muchos. Y entonces Jesús coloca el ejemplo. Un padre tenía 2 hijos. El hijo menor agarró la fortuna, la malgastó, la destruyó, la acabó con malas mujeres, con vicios y pecados. Esos somos nosotros, los hijos menores. El hijo mayor se lo tiraba de buena gente. Y cuando vio que el hermano había vuelto, se puso bravo y no se acercó a él. Esos son los fariseos. Esos son los fariseos. Ahora usted decide de qué bando está. ¿Con los hijos menores que se declaren pecadores? ¿O con los mayores que dicen yo no tengo pecado? Y hay muchos fariseos. Miren, yo me he sentado a confesar y le digo a la gente, diga los pecados, y me dicen, padre, yo pecado no tengo. Pero usted sabe que mi esposa sí. Yo le digo, lo estoy confesando a usted, a su esposa la confieso, pero es que yo pecado no tengo. Eso se llama ser fariseo, cuando andamos pendientes de lo que hace el otro para destruirlo. El hermano menor se perdió, se extravió. Vamos a hacer ahora el curso prematrimonial. A ver, los que van a hacer el curso prematrimonial, levante la mano, a ver. Vamos a hacer el curso prematrimonial, pero aquí hay una parejita, por ahí hay otra pareja. Oye, y el curso prematrimonial va a enseñar que estos hermanos estaban como el hijo pródigo, extraviados, perdidos, se fueron, pero volvieron a la iglesia y quieren volver los ojos a Dios. Que esta sea la enseñanza del evangelio de hoy. Que si ustedes y yo nos descarriamos y nos vamos por un camino torcido, ¿qué debemos hacer? Devolvernos. Y debemos tener cuidado, porque cuando salimos de la iglesia, si nos alejamos de Dios, empezamos las críticas, las murmuraciones hacia la otra persona, y eso Dios no lo quiere. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Vamos a